en el que se da este relato de Josué, y este libro está situado en un momento que es crucial para el pueblo de Israel, que recientemente había entrado ya a la tierra prometida. Lo que Josué está diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová, y dentro del contexto donde él lo dice, parece ser una palabra que fue Dios quien la puso en sus labios para que la trajera al pueblo. Parecería algo profético sobre Israel, porque posterior vemos la trayectoria de este pueblo, todo lo que acontece, todo lo que han vivido y todo lo que todavía hoy. Hablamos del antiguo Israel, los israelitas, y hablamos hoy de los israelíes. Parecen ser iguales, pero no lo son. Y al día de hoy seguimos viendo las consecuencias de las acciones de un pueblo escogido y llamado por Dios, con tantas bendiciones, tantas cosas que Dios había puesto en sus manos. El contexto social, político y religioso era uno muy complejo. El pueblo estaba cambiando de ser un pueblo nómada, de salir 40 años en un desierto, con todo lo que aquello implicó, con todo lo que allí aconteció, que muchos, qué terrible es Dios, ¿verdad? Qué terrible la palabra. Muchos de los que entraron al desierto no llegaron a la tierra prometida. Hubo una transformación en el camino. Aquel desierto representó para aquel pueblo que había salido de Egipto un cambio radical. Dios los estaba escogiendo como su pueblo. Tenían que desaprender lo que habían aprendido, las prácticas paganas allá en Egipto durante tantos años allí cautivos, y todo lo que sabían, y las costumbres y los principios religiosos y políticos, todo estaba siendo cambiado. Y en esos 40 años Dios trabajó con Israel de una forma especial. Todos conocemos las peripecias, las acciones, los milagros, los eventos que tomaron lugar allí en medio de aquel desierto. Y estaban viendo constantemente la mano de Dios puesta sobre ellos. No hay que entrar en muchos detalles. Por el calor del día, Dios le colocaba una columna de nubes que le protegían del calor. Aquello simbolizaba y representaba que Dios estaba allí en medio de ellos. Y de noche, por el frío intenso que había, una columna de fuego para calentarles, símbolo igualmente de que Dios siempre estaba con ellos. Este contexto religioso nos invita a reflexionar sobre las acciones que debemos hacer hoy. A reflexionar en el día de hoy de las acciones de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. En el tiempo de Josué, Israel estaba igualmente en una encrucijada espiritual, porque todos los pueblos que estaban en derredor eran pueblos paganos. Había una cultura de la que venían también los israelitas de Egipto, de rendir culto a muchos dioses, a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. El decálogo, los 10 mandamientos que Dios le da a través de Moisés, la presencia de Dios en Moisés, sus rostros resplandeciendo cuando bajaba y descendía y hablaba con el pueblo. Lo que Dios le va diciendo, las costumbres, las tradiciones, lo que tienen que hacer, cómo deben comportarse en cada etapa de sus vidas. Dios se la había dado al pueblo. Estaban ante la presencia misma de Dios. Y este pueblo, a pesar de todo lo que han visto, de todo lo que ha pasado en el desierto, que han visto a Dios moverse
estando con ellos y que ya han pasado el río Jordán, que ya están a la puerta para entrar a Canaán, que finalmente entraron, que vieron lo que Dios hizo en el mar Rojo, que vieron lo que Dios hizo en el río Jordán, cómo lo abrió para que ellos pasaran, que vieron cómo los muros de Jericó cayeron, que vieron cómo Dios estuvo con ellos en todo momento, que ahora Josué ha de entrar a este pueblo y ha de conquistar aquellas tierras y se las va a entregar al pueblo, las advertencias que Dios les hace a cada uno de ellos, cómo Dios se movía en medio de ellos. Y Josué parecería como que sabía ya por revelación de Dios lo que pasaría con el pueblo más adelante. Piensen, analicen, ¿os parece mal servir al Señor o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta versión, serviremos al Señor. Esta palabra iba más allá, como decíamos domingos atrás. Representa algo mucho más profundo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenía una gran connotación. Hay un llamado que hacemos a que nosotros como pueblo y como iglesia del Señor podamos reflexionar en la trayectoria que aquel pueblo de Israel había llevado. Vieron a Dios, vieron su gloria, vieron que Dios los había sacado de Egipto, los acompañó, los guió, les dio agua, les dio carne, les dio alimento. Habían gigantes, vencieron los gigantes, les entregó la tierra de Canaán, les dijo que tomarían posesión de aquellas tierras, les hizo advertencias: tomen estas tierras, no se casen con las mujeres extranjeras, no tomen nada del anatema, de lo que han de sacar de allí. Dios le había dado instrucciones específicas de qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Era una gran encrucijada espiritual. Había una mezcla de lo que Dios daba al pueblo y la tentación de adorar a otros dioses paganos de las naciones circundantes. Reflejaba todo esto una falta de compromiso, y se confundía en cierta forma lo que era la identidad del pueblo. Dios los había escogido, los había puesto en aquella tierra para que se enseñorearan de ella, para que sirvieran allí a Dios con estatutos, con mandamientos, con preceptos correctos, con preceptos que tenían que cumplir y llevar a cabo. Pero aquel pueblo estaba con sus ojos puestos en los países circunvecinos. Dios era el que los guiaba, el que los conducía en todas las cosas. De las primeras cosas que hicieron, perdonaron a muchos de los reyes que Dios le dijo que tenían que quitar. Perdonaron a muchas de las mujeres paganas, se casaron con ellas. Y eventualmente aquella desobediencia tendría consecuencias funestas para el pueblo. Dios le había dicho lo que tenían que hacer, cómo servirle, cómo conducirse, cómo manejar toda la situación, cómo llevar a cabo el ritual, el cumplimiento de aquello que correspondía como parte de la ley en agradecimiento a Dios. Pero el pueblo de Israel quiso hacer conforme a su propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Sus ojos constantemente estaban mirando a los países circunvecinos. Lo primero que hicieron fue: Dios, nosotros queremos ser como los países vecinos. Queremos tener un rey. Era Dios quien estaba hablando con ellos. Era Dios quien a través de sus profetas, era Dios que directamente en principio hablaba con ellos y después a través de los profetas, del profeta Samuel,
y hablaba directamente con el pueblo, pero ellos ahora querían tener un rey, querían imitar a los países vecinos. Primer error grave de Israel. Dios en su voluntad permisiva les dice: está bien, escojan ustedes al rey. Y dice la Escritura que conforme al corazón del pueblo y lo que el pueblo estaba pidiendo, el primer rey de Israel se llamó Saúl. De los hombros hacia arriba sobresalía sobre todos los demás del pueblo. Era una persona con una personalidad única, llamativa, y Dios los complació que ellos lo escogieran. Pero aquel hombre que era conforme a los ojos del pueblo no estaba reinando conforme al corazón de Dios. La historia larga, corta, Saúl comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, ante los ojos de Dios. Finalmente su desobediencia, su altanería, su impaciencia en la gobernanza, en el reinado de Israel, lo llevó a tomar y a hacer acciones que iban en contra de lo que Dios había establecido. Quiso hacer rituales que le correspondía a los levitas, y quiso él adelantarse y hacer cosas que no correspondían conforme a la ley judía y a lo que Dios había establecido. Finalmente, Dios quitó de él su mirada. Dios le cerró la puerta a Saúl porque había desobedecido demasiado de veces a Dios. Y finalmente terminó consultando una divina, terminó consultando los muertos, que era abominable a Dios hasta el día de hoy. Finalmente murió. Israel estaba cometiendo muchos errores. Se estaba envaneciendo, se estaba ufanando, se estaba vanagloriando. Y decían: Dios nos ha entregado estas tierras, somos un pueblo único y escogido por Dios. Y aquí Dios nos ha bendecido en gran manera. Y Dios comenzó a bendecirlo, y Dios comenzó a prosperarlo, y comenzaron a crecer, y comenzaron a enriquecerse, y comenzaron a ser hacendados, y comenzaron a tener propiedades, y comenzaron a tener empleados, y comenzaron a tener todo aquello que necesitaban. Pero se estaban olvidando de lo que era la palabra y de lo que era el precepto de Dios. Israel comenzó perdonando a los reyes, casándose con las mujeres extranjeras. Israel comenzó a llevar a cabo prácticas que iban en contra de lo que Dios había establecido en la palabra. Las mujeres cananeas, heteas, jebuseas con las que se habían casado, llevaron al pueblo, a los hombres, a las familias, a rendir un doble culto. Rendir culto a los dioses paganos en los montes, alimentos, animales y sacrificios, y traérselos y devolvérselos a Dios. Cosa que era abominable a la presencia de Dios, que Dios no se agradaba de este tipo de cosas. Y luego iban y también adoraban a Dios en su templo, en su santuario. Había un gran sincretismo religioso, una mezcla. Comenzaron a mezclar la fe judía, la ley de Moisés y lo que Dios le había dado con las costumbres paganas. Dios les había dicho que los quería separados de aquellos pueblos, pero Israel, en su afán de querer imitar a los pueblos vecinos, estaba llevando prácticas que eran contrarias a lo que Dios había establecido para ellos como pueblo. Dentro de todo ese proceso y todo lo que va aconteciendo, los pueblos comienzan a crecer, las tribus comienzan a crecer, comienza a surgir situaciones donde muchos de los hacendados, muchos de los poderosos, de los jefes de familia, de los jefes de las haciendas, comenzaron a tomar acciones que iban en contra de lo que la ley y lo que Dios le había dicho a Moisés al pueblo, que había que ser honrado, que había que valorar a los pobres, que había que respetar a las viudas. Se habían olvidado de las viudas. Habían realizado prácticas en su lugar de trabajo, donde a la gente que iba a trabajar, si trabajaban 8 horas, por ejemplo, le estaban pagando 6 horas. Comenzaron a hacer cosas donde quizás una libra de harina que eran 16 onzas, le despachaban solamente 10 o 12 onzas a la persona.
prácticas que iban en contra de lo que Dios le había establecido. Dios le había dicho al pueblo, al extranjero y al menesteroso, cuídalo, protégelo, valorízalo. Israel había estado haciendo cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Un llamado a la reflexión de lo que pasó con este pueblo, que en cierta forma igualmente más adelante vamos a ir viendo cómo también pudiéramos decir y afirmar que lo que aconteció con Israel y lo que todavía al día de hoy sigue pasando con Israel es una advertencia a nosotros como pueblo de Dios de lo que puede acontecer con nosotros, de lo que eventualmente pudiera ocurrirnos a nosotros como pueblo si no despertamos, si no nos ponemos en el lugar que corresponde conforme a la palabra de nuestro Dios. Israel había estado haciendo cosas donde daba a demostrar que se habían olvidado de Dios. En el libro de Jueces dice que llegó un momento dado donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Ya Dios le había entregado las tierras, habían tomado posesión de ellas. Por allá un hombre iba con su concubina, con su esposa, y allá llegó a las puertas de una ciudad y aquella mujer fue violada. La situación fue tan terrible que al amanecer aquellos hombres habían estado violando constantemente a aquella mujer, y aquella mujer llegó a la puerta de la casa y se desploma y cae muerta por las aberraciones que aquellos hombres habían cometido. La tribu de Benjamín había sido la que había realizado este acto. Aquel hombre, viendo lo que habían hecho a su esposa, tomó a aquella mujer, la picó en 12 pedazos y envió un pedazo a cada tribu para que vieran la abominación, la aberración que el pueblo estaba haciendo. Dios ya estaba comenzando a hablarle a Israel. Dios ya le estaba diciendo: tengan cuidado con las cosas que están haciendo. Ustedes son mi pueblo, yo los escogí, les di mi ley, les di preceptos, les di mandamientos, los he bendecido, los he prosperado, les he dado tierra, les he dado bendición de todas clases. Y miren las cosas que ustedes están haciendo. Llegó un momento dado en Israel donde el libro de la ley se había perdido. ¿Cómo es posible que un pueblo que Dios ha llamado, que Dios lo ha escogido, que le ha dado su ley, su palabra, su mandamiento, unas reglas por las cuales deben regirse, habían perdido el libro de la ley? La irresponsabilidad de los sacerdotes, la irresponsabilidad de los líderes que eran encargados de cuidar y velar para que aquel pueblo permaneciera en la palabra de Dios, fue a tal punto que la ley había desaparecido, el libro se había perdido. Y Dios estaba hablando, se había perdido el libro de la ley, habían cometido abominaciones delante de la presencia de Dios. Más adelante, el templo de Jerusalén, que era una de las maravillas del mundo, que era el orgullo de Israel, quedó destruido. Más adelante, dentro del proceso donde Saúl muere, se levanta David, David muere, se levanta Salomón, los hijos de Salomón se rebelan, dividen a Israel de 12 tribus, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, un hijo de Salomón en el norte, y comienza un tiempo muy difícil para Israel. Y finalmente Dios comienza a levantar profetas y a decirle a Israel, a las tribus del norte: vendrá juicio para el pueblo si este pueblo no se arrepiente, no cambia de actitud, porque han tomado en vano mi ley, porque han quebrantado mi ley y mis mandamientos. Y Dios comenzó a levantar profetas, y los 12 profetas menores, cada uno de ellos que usted lee en el Antiguo Testamento, le hablaron al pueblo en momentos determinados, advirtiéndole, diciéndole, señalándole: hay que corregir, hay que tomar otra ruta. Esa ruta que están tomando no es la que yo tracé. Esas cosas que ustedes están haciendo van en contra de mi voluntad.
y la paciencia de Dios y la misericordia de Dios estaba ahí presente, y aún muchos profetas los mataron. Se burlaban de ellos, le creían más a los falsos profetas que a los profetas de Dios. ¿Qué estaba pasando con Israel? ¿Por qué Israel había tomado esta ruta? ¿Por qué Israel actuaba de esta manera? Ellos pensaban que ninguna de estas cosas se les iba a acontecer. En el año 722 antes de Cristo fueron a la guerra. Los derrotaron. Las tribus del norte quedaron derrotadas. Fueron llevados cautivos. Año 586. Las tribus del sur, viendo lo que había pasado en el norte, lo que había acontecido con sus hermanos, no escarmentaron y seguían ellos vanagloriándose, ufanándose. Nosotros sí que somos el pueblo de Dios. Nosotros sí que somos, porque el templo de Salomón está en el sur, está en Jerusalén, está aquí la tribu de Judá. Dios no va a permitir que esto acontezca. Y seguían haciendo las cosas mal, y seguían haciendo actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Y cuando llegaba el momento de adorar a Dios, su adoración era una vana, era una hueca, era una falsa. Era todo una apariencia. Su corazón estaba lejos de Dios. Su mirada la tenían puesta en las riquezas, en el poder y la autoridad, en las propiedades. Y Dios siguió levantando profetas. Y Dios siguió diciéndole: ustedes no se están dando cuenta, ustedes no entienden lo que pasó con sus hermanos en el norte. Yo les hablé a través de mis profetas de muchas formas y maneras, y les dije: viene juicio para ustedes. Y no hicieron caso, y llegó el juicio y fueron llevados cautivos. Y ustedes ahora en el sur están tomando la misma ruta. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Tienen que cambiar de actitud, tienen que tomar otra ruta. Y cuando los profetas le decían y le hablaban de esa manera: no, este es un falso profeta, este hombre no es de Dios, esa palabra no es de Dios. Y por allá se levantaba un falso profeta y le hablaba palabras bonitas y le adornaba todo, y ellos le creían al falso profeta y no le creían al profeta de Dios. Y finalmente, ¿qué aconteció? Fueron también, Dios permitió, Dios quitó su mano de protección de las tribus del sur. Fueron a la guerra con los caldeos, y los caldeos se los llevaron cautivos en el año 586. Destruyeron el templo, perdieron todo lo que tenían, fueron desarraigados, fueron humillados, fueron sometidos a poderes extranjeros, no habían valorizado a Dios. Y allá, estando en la dispersión, comenzaron a decir: cuánto anhelamos estar allá en nuestras tierras. Y allí comenzaron a escribir, porque habían desaparecido el libro de la ley con todos sus preceptos. Y allá en la dispersión comenzaron a escribir la Vulgata Latina. ¿Sí? En el año 300 antes de Cristo comenzaron a escribir y reescribieron el Antiguo Testamento, la ley y todos los preceptos, para recordarse de quién había sido Dios y todas las cosas que Dios les había dado. Un llamado a la reflexión de lo que aconteció con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hicieron cosas contrarias a lo establecido por Dios. Todas las advertencias que Dios les había hecho. Se tornaron vanagloriosos. Afirmaban y decían: somos la niña de los ojos de Dios. Había una gran decadencia moral y espiritual. La mano de Dios fue puesta y el pueblo fue trastocado por su insensatez y fueron llevados cautivos. En nuestros días vemos situaciones similares. La iglesia de nuestro tiempo, la élite política de nuestro tiempo, en Puerto Rico y en Estados Unidos específicamente, una nación que fue fundada bajo unos principios espirituales, religiosos fuertes, con un arraigo bien fuerte en la fe evangélica,
con un conocimiento y un temor de Dios de los hombres que gobernaban la nación terrible. Pero ahora, al pasar el tiempo, hemos visto cómo la nación ha ido en decadencia moral y espiritual. Vamos viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Vemos hoy a una nación con un gran dilema en lo que ha de ser la presidencia. Consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de haber creado leyes que van en contra de los más elementales principios cristianos en los que se había fundamentado la fe de la nación, llamada la más poderosa del mundo. Es terrible lo que ha acontecido con Israel. Es terrible lo que ha pasado con aquel pueblo. Y es terrible lo que hoy está pasando con Estados Unidos. Y lo que pasa en Puerto Rico. Y lo que pasa en muchos países del mundo. Porque han dejado a Dios a un lado. Porque se han desviado de lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Llama la atención en gran manera, porque Dios sigue hablando, Dios sigue advirtiendo de muchas formas y maneras. Un rabino judío llamado Jonathan Cahn, no sé si alguno aquí lo ha visto en la televisión, en el año 2015, puedo tener algunas diferencias teológicas con Jonathan Cahn en lo que él proclama, pero en el año 2015, en un evento que se lleva a cabo en Washington, Emmanuel Prayer, el 29 de abril de 2015, este evento se llevó a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos y se centra en la oración y la reflexión sobre los valores espirituales y morales de la nación. Jonathan Cahn se paró allí aquel día y profetizó diciéndole al presidente Barack Obama de lo que vendría para la nación si seguían aprobando leyes que iban en contra de los principios más elementales de la palabra, si seguían abriendo las puertas a grupos, a gente con estilos de vida que van en contra de los más elementales bases, de las más elementales bases de lo que es la fe y la familia. Y se paró allí en aquel lugar y profetizó a la nación que tenían que tomar un nuevo derrotero, una nueva dirección, que tenían que repensar las cosas que estaban haciendo, que tenían que ser cuidadosos con las leyes que estaban aprobando. E igualmente advirtió al pueblo diciéndole: ustedes, pueblo, tengan cuidado con la gente a quienes están escogiendo para gobernar la nación, porque es gente que está en contra de los valores de fe y del evangelio. Dios, hablando de tantas maneras y formas, también en estos tiempos Dios sigue hablando al pueblo y sigue hablando a la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Y en esta mañana también nos habla a nosotros. Nos hace un llamado a la reflexión. ¿En dónde estamos como pueblo, como nación, como país? ¿En dónde estamos como iglesia? ¿En dónde tú estás como persona? ¿Qué conciencia tú tienes de Dios, del evangelio, de la palabra, de lo que implica servir a Dios, de lo que representa? Yo y mi casa servimos a Jehová. ¿En dónde estamos parados? Y Dios, como hizo con Israel, levantó profetas hablándole de muchas formas, hizo acciones llamando la atención del pueblo para ver si el pueblo se daba cuenta. Mira lo que estás haciendo, a ver si te das cuenta de que hay que mirar para arriba. No pasará eso con nosotros, que nos pasan cosas en la vida donde somos sacudidos y estremecidos para ver si decimos: espérate, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué está pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué me siento así en mi vida? ¿Qué está pasando aquí? Quizás Dios llamando la atención tuya, porque quizás has desviado del camino, de la ruta que Dios ha trazado para ti. Interesantemente, Dios habla hasta por las piedras. El presidente ruso, Vladimir Putin, mire qué increíble. Vladimir Putin en el 2013
dirigió una misiva al presidente de Estados Unidos diciéndole: ¿cómo ustedes, que dicen ser la nación más poderosa del mundo, están perdiendo el poder? Se burló de Estados Unidos. Ustedes, que dicen tener los más altos valores morales y espirituales en la gobernanza de una nación, ustedes, qué increíble que ustedes, que dicen ser los guardianes del mundo y que son el ejemplo a emular y a seguir del mundo, ustedes están aprobando leyes que están destruyendo las familias, que destruyen los hogares, que están están perdiendo lo que es la moral, están perdiendo lo que es el norte de lo que ustedes dicen en su religión. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que un hombre que proclama abiertamente que es ateo, que no cree en la religión, le esté llamando la atención a un presidente, a una nación, y diciéndole: pero ustedes, ¿qué está pasando? Ustedes no dicen que son tan religiosos y miren las leyes que ustedes están aprobando. Y yo en mi país, en mi nación, ese tipo de leyes no las aprobamos. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios, hablando de tantas formas, de tantas maneras, a la iglesia, porque muchos en las iglesias, lamentablemente, han caído, muchas denominaciones han caído en la misma práctica. Así como la nación norteamericana ha ido cayendo y creando cada día más leyes que van en contra de los más elementales principios de la fe, de la familia, de lo que es la iglesia, de lo que son los valores morales y espirituales. Así también, lamentablemente, muchas de nuestras denominaciones se han cegado, han caído en la trampa, que por querer complacer igualmente, lo mismo repetido de otra manera, que por querer complacer ciertos estilos de vida de mucha gente, han estado dispuestos a quebrantar la palabra, a quebrantar lo que es la palabra de Dios, a dejar la palabra de Dios a un lado, a enmendar aún sus reglamentos, a enmendar aún sus preceptos. Y nos preguntamos en esta mañana: ¿qué está pasando? ¿En dónde está la palabra de Dios? ¿En dónde está el temor de Dios? ¿Para dónde se ha ido en nosotros? La Escritura dice que las cosas que están aprobando, sus mandamientos, sus preceptos, de lo que ellos están aprobando, va en contra de la palabra. ¿Cómo podemos entenderlo? Dios está hablando de muchas formas y maneras antes de quitar su mano de bendición. Dios envió en un momento dado a Israel, al profeta Ezequiel, a decirle: ustedes son con un valle de huesos secos. Oye, qué terrible es lo que estaba diciendo. En un momento dado le dice a Israel: ustedes tienen que buscar la bendición. Para que esa bendición permanezca, tienen que meterse con Dios. Y presenta este relato del mar y la caña de pescar y la entrada al mar, a las profundidades del mar, diciéndole y argumentándole: tienen que depender más de Dios, tienen que meterse profundamente con Dios para que la bendición esté ahí presente en sus vidas, para que la bendición no se vaya a ir de ustedes. De tantas formas y maneras Dios le habló a Israel, y de tantas formas y maneras Dios sigue hablando en este tiempo a la iglesia, a nuestras vidas, al pueblo, a las denominaciones, a los concilios, a los pastores, a los líderes, a la iglesia local, a ti, hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, a ti, amigo y amiga que puedas vernos en esta mañana a través de los distintos medios. Dios está hablando de muchas formas.
Dios lo hizo con Israel antes de quitar su mano de protección, y vimos todo lo que aconteció con esta nación, que todavía al día de hoy está en proceso de recuperarse, y siguen llegando los judíos de diferentes partes del mundo. Y fue apenas en el 1900 donde Israel nuevamente comenzó otra vez a forjarse, y en el 1950 fue que vino a ser reconocido como Estado luego de aquella caída terrible que tuvo. Cayó estrepitosamente, fue degollado, fue humillado, perdieron su templo, perdieron casi todo lo que tenían. Y han estado en proceso de recuperación. Y antes de la caída, es la altivez de espíritu. Israel estaba altivo. Y es terrible lo que aconteció. Y es terrible lo que ha de acontecer si Estados Unidos, que es la nación disque más poderosa del mundo, no cambia su ruta, su dirección. Cosas terribles vendrán. Hay un ay terrible para esta nación si no cambia, si no se torna a Dios. Hay gran confusión entre muchos religiosos que han puesto su mirada en políticos, que han puesto su mirada en personas que los llaman como gente ungida de Dios, y no se dan cuenta la maldad, la mentira, el engaño que hay detrás de lo que están pregonando y proclamando. Y muchos están cayendo en las garras, en la trampa. Y Estados Unidos está ante un gran dilema, ante una gran encrucijada. Sus acciones, darle las espaldas a Dios, tornarse a complacer a tantos grupos y a tantas gentes, crear leyes que van en contra del evangelio y la palabra y lo que representa los valores morales y espirituales, lo está llevando a lo que es hoy y lo que falta sucesivamente en la nación. Si no hay cambio, si no se torna a Dios, si no despierta este letargo la iglesia igualmente, hay un gran ay que vendrá para esta nación, que nos afectará también a nosotros como pueblo de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga en esta mañana la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios. Estamos aquí advirtiendo a la iglesia del Señor sobre los tiempos que vivimos. Dios está hablando de muchas formas y maneras a su pueblo, a la iglesia. Nos invita a reflexionar sobre lo que implica: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos invita para que nos miremos en el espejo de lo que aconteció con Israel y de lo que todavía hoy sigue tomando lugar. Nos invita a que reflexionemos en dónde estamos. ¿Qué implicación tiene decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? Una vez más nos da esta palabra para la iglesia, nos invita a reflexionar, y muchos acentuarán con su cabeza: sí, qué bueno estuvo, pero saldrán de aquí y mañana seguirán haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos actos, viviendo la misma forma de vida, siendo indiferentes a Dios, siendo indiferentes al llamado de Dios. Muchos se reflexionarán, actuarán, cambiarán y verán que la bendición de Dios seguirá con sus vidas. Otros van a ir viendo que poco a poco la mano de bendición del Señor va a ser quitada. Y Dios no quiere eso. Quiere que tú y yo miremos, analicemos, reflexionemos y que no perdamos la bendición de Dios. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana, en esta hora. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que el aguacero hoy no fue como una llovinita así leve? No, tranquilo. ¿Hay alguna vida en esta mañana que quiera venir a los pies del Señor? Que quiera reconciliarse con Él, que quiera decirle al Señor: aquí estoy en esta mañana,
Entrego mi corazón, entrego mi vida a ti. ¿Hay alguna vida en esta mañana de los que nos ven a través de los medios digitales que quiera convertirse al Señor, reconciliarse con Él? Tengo por aquí el hermano Antonio que pide oración por los hijos, familia Elena, doña Carmen. Tengo por aquí a mi hermana Margarita Sanabria, que también pide oración en esta hora. Tengo a mi hermana Yari Rivera igualmente que pide oración. Tengo por aquí también a mi hermana Evelyn, que igualmente pide oración en esta hora. Vamos a orar por estas vidas en este momento. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana. Te pedimos, Dios, que pongas tu mano de poder sobre tus hermanos y hermanas que piden oración en esta hora. Tu hermano Antonio, su casa, su familia, su hermana Evelyn, Dios eterno, cada una de estas vidas que necesita la oración en esta hora. Margarita Sanabria, Señor amado, los presentamos delante de tu trono y tu presencia en esta hora. Sus casas y sus familias están delante de ti en esta mañana. De los que estamos aquí igualmente, Dios amado, los presentamos ante tu presencia, los presentamos delante de tu trono. Dios eterno, pon tu mano de poder, abre nuestros ojos del Espíritu para que podamos ver tu gracia, para que podamos ver tu bendición. Señor, que no nos dañemos, que podamos ser obedientes a tu llamado, que abra nuestros ojos para que podamos ver que tú llegas pronto, que tú vienes pronto por tu pueblo, que podamos abrir nuestro oído a tu voz, que podamos corregir nuestro camino, que podamos entender lo serio de tu llamado. Dios, Señor, clamamos a tu trono en esta mañana, clamamos a tu trono en esta hora, esta iglesia, este pueblo, Dios, clama a tu presencia. Hermanos y hermanas que necesitan la intervención tuya en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, una vez más los presentamos delante de ti. Presentamos sus vidas, los pastores, los ministerios, los evangelistas, los líderes de las iglesias. Clamamos por ellos en esta mañana. Dale guianza, dale dirección. Pon tu mano de poder sobre sus vidas. Los ministerios televisivos, radiales, Dios amado, igualmente clamamos por ellos. Señor, guía. Señor eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pon tu mano de poder. Pon pasión en nuestro corazón por las vidas, por las almas. Ayúdanos a prepararnos para el encuentro contigo. Guía a tu iglesia, Dios, en medio del tiempo que vivimos, este tiempo electoral que ha de enfrentar la nación norteamericana. Clamamos a tu presencia. Dios, revélate a tu iglesia. Dios, revélate a tu pueblo. Clamamos en esta mañana, Dios eterno. Dios eterno, guía a nuestro Puerto Rico igualmente, Dios, a tomar decisiones sabias, entendidas, guiadas y dirigidas por ti, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de poder y de bendición no se aparte de Puerto Rico, que tu mano de bendición